Bueno, ¿me oyen bien todos? ¿Sí? Quiero decirles que yo de ajedrez empecé a estudiar algo, pero no soy especialista ni puedo hablar profundamente sobre el tema. En la Argentina fue Ezequiel Martínez Estrada quien escribió Filosofía del ajedrez, libro canónico para este juego ciencia. Nada importante podría agregar luego de un estudio desde el real y profundo conocimiento del ajedrez, pero como madrina del ajedrez me animaré técnicamente a mover algunas piezas que seguramente no me darán la posibilidad de hacer jaque mate. Borges escribió los dos sonetos Ajedrez 1 y 2 que están incluidos en el Hacedor de 1960. El ajedrez 1 está presente pero el ajedrez está presente en muchos de los escritos de Borges. Por ejemplo, poemas y en prosa. Por ejemplo, en El milagro secreto, publicado en Sur en el año, creo que en 1943, por primera vez, comienza de esta manera. La noche del 14 de marzo de 1939, en un departamento de la Zelmergasse de Praga, Jaromír Hladić, autor de la inconclusa tragedia Los enemigos, de una reivindicación de la eternidad y de un examen de las indirectas fuentes judías de Jacob Böhme, soñó con un largo ajedrez. Y continúa. Jaromír, en el sueño, era el primogénito de una de las familias hostiles. En los relojes sonaba la hora de la impostergable jugada. El soñador corría por las arenas de un desierto lluvioso y no lograba recordar las figuras y las leyes del ajedrez. En ese punto se despertó. Y finaliza. Era el amanecer. Las blindadas vanguardias del Tercer Reich entraban en Praga. También en el prólogo del otro mismo de 1964, Borges dice: la raíz del lenguaje es irracional y de carácter mágico. La poesía quiere volver a esa antigua magia, simplificadas leyes, obra de un modo vacilante y osado, como si caminara en la oscuridad. Ajedrez misterioso la poesía, cuyo tablero y cuyas piezas cambian como en un sueño y sobre el cual me inclinaré después de haber muerto. Borges recuerda que fue su padre el que inició en la filosofía, enseñándole con la ayuda de un tablero de ajedrez la carrera de Aquiles en la tortuga, las paradojas que se lean, el inmóvil vuelo de la flecha y la imposibilidad del movimiento. En el primer soneto podemos ver de qué manera específica va denominando las piezas a través de epítetos perfectos. Dice: Torre América, peones agresores, armada reina, rey postrero, oblicuo alfil. Y voy a leer un terceto en el que dice: en el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra, pero el otro, este juego es infinito. Es Alfonso el Sabio quien tradujo, Alfonso X el Sabio, quien tradujo y adaptó los libros que fueron escritos por hispanoárabes, donde establecen las reglas de este juego. No se sabe con certeza de dónde proviene, si atribuido a los egipcios, a los persas, a los indostánicos, pero lo cierto es que se conocía hacia aproximadamente el siglo V al norte de la India, y de aquí para entrar a la Europa medieval, sobre todo por las cruzadas, ¿cierto?, a través de los españoles en contacto con los Andes. En el segundo soneto, Borges va a presentar las inquietudes filosóficas y teológicas sobre el juego de ajedrez. Dice: las piezas ignoran que es el jugador el que determinará los movimientos que marcarán su destino. Aquí habla, cita, la sentencia de Omar. Es una referencia a Omar Khayyam, y de esta manera hace un saludo a su padre, ya que él, el padre Borges, había hecho una traducción de la obra Las Rubaiyat, una traducción al español del inglés, el poema
hecho o traducido por Edward Fitzgerald. Según estudios que fue presidente de la Academia de Letras, la estrofa de Payán en la que Borges se inspiró es la que su padre tradujo de esta manera: el mundo es un tablero cuyos cuadros son noche, son días y el azar. A un antojo nos mueve como piezas, luego las piezas a la caja vana. La traducción literal es de Fitzgerald. Vamos a ver ahora la que ha sido, esta es la del padre de Borges. Vamos a ver ahora la que hace Rolando Costa Picasso del poema de Fitzgerald. Dice: pero las impotentes piezas del juego que él juega sobre este tablero de las noches y los días, muere aquí y allá y da el jaque y mata, y una por una vuelve a ponerlas en la caja. Vemos que en los tres escritores están el jugador, el tablero, las noches y los días. Es la idea del mundo como un tablero de ajedrez en el que el jugador, el que dirige el juego, es Dios. Pero Borges va a dar otra dimensión al poema de Fitzgerald, al agregar un salto a lo desconocido, a lo que no tiene respuesta posible, a esa pregunta típicamente agnóstica. ¿Qué Dios? Detrás de Dios, la trama empieza, el polvo, el tiempo, el sueño, la agonía. Encontré en el libro de Historia del ajedrez olímpico argentino de Sergio Negri y Enrique Arenagrés una imagen que representa al emperador inca Atahualpa jugando Taptana. Taptana aparentemente es el ajedrez inca. En prisión está jugando esto junto a su guardia. Esta curiosa imagen está tomada de la nueva crónica Y buen gobierno de Felipe Guzmán Poma de Ayala del año 1615, impreso en París en versión facsimilar en 1936. Según esa la nota al pie de esta imagen. En la prosa podemos citar como un extraordinario partido de ajedrez ese cuento de Borges, La muerte y la brújula. Es un cuento policial que se publicó en la revista Sur en mayo de 1942. Sabemos que Borges tenía predilección por la literatura policial. Borges tiene un estudio, Leyes de la narración policial, publicada en una revista que se llamaba Hoy Argentina, del año 1933. Para Borges, el relato policial debe ser analítico y agrega que la historia tiene que ser intelectual, es decir, debe quedar circunscrita a la discusión y a la resolución abstracta de un crimen. Coincide en parte con las características esenciales del cuento policial que dispuso Poe. Primero, pocos personajes, no esconder nada, una economía de medios, una primacía del cómo sobre el quién, el pudor a la muerte, no ver mucha sangre, necesidad y maravilla de la solución, que debe ser una solución esperada, pero en realidad debe sorprender al lector. ¿No son acaso estas normas semejantes a las del ajedrez? La resolución de un crimen va a enfrentar definitivamente dos antagonistas, la justicia y el crimen, piezas blancas y negras. Los personajes en este cuento de Borges, siguiendo las reglas de Poe, son pocos. Uno es el London, que no va a lograr impedir el último crimen, pero lo va a prever, y él era un hombre puramente razonador. Red Scarlett, que era, como segundo apodo recibía el nombre de Scarlett el Dandy, que, veremos por qué, había jurado por su honor la muerte de London. Y creíamos que es el comisario. Ahora bien, el primer crimen ocurrió en el Hotel Dumont. Allí llega el 3 de diciembre el doctor Marcelo Yarmolinsky para asistir al tercer congreso parinódico. El 4 lo llaman para un periodista del Indische Zeitung y lo hallan muerto en su cuarto. En una hoja de papel
encuentran una sentencia inconclusa. La primera letra del nombre ha sido articulada. El segundo crimen fue el 3 de enero, en un desconocido, en un descampado, perdón. Treviranus y Lerner van a la escena del crimen y el muerto es un hombre llamado Daniel Simón Acevedo, que estaba en el umbral de una antigua pinturería. En la pared, sobre los rombos amarillos y rojos, había esta palabra, escrita con tiza. La segunda letra del nombre ha sido articulada. El tercer crimen fue la noche del 3 de febrero. Alguien llama a Treviranus. Dijo llamarse Isberg o Rinsburg y estaba preparado para otorgarles información a cambio de dinero. Pero la conversación se corta. Como estaban en carnaval, había mucho ruido, tampoco pudieron escuchar muy bien cuando el hombre hablaba, y Treviranus averigua desde dónde habían hablado. Encuentran que era desde un bar, el Liverpool House, y van allí para hablar con el dueño. Este hombre les dice que efectivamente un hombre llamado Livius había alquilado una habitación. Cuando estuvo hablando por teléfono llegaron unos arlequines enmascarados, pareció reconocerlos, subieron con él al cuarto y al bajar estaban todos alegres, parecían un poco borrachos. Todos subieron al cupé y antes de desaparecer, uno de ellos parabateó una frase en una de las paredes de la alcoba. La última de las letras del nombre ha sido articulada. Al examinar el cuarto de Livius, el inspector Treviranus se hace una pregunta que en realidad contradeciría la tradición de los inspectores de policía, que desde hoy son considerados poco hábiles. En cambio, Treviranus, vamos a ver que estaba en lo cierto. Él se pregunta si este crimen no sería en realidad algo, digamos, no real. Pero el otro que está leyendo, muy interesado, un pasaje de la disertación 33ª del Philologos, que dice así: el día hebreo empieza al anochecer y dura hasta el siguiente anochecer. Los diarios empiezan a hablar de la desaparición, algunos piensan que es completa antisemita, pero el más ilustre de los pistoleros del sur, Daniel Red Starra, culpa de negligencia al comisario Treviranus. El 1 de marzo recibe Treviranus un sobre sellado que contiene una carta cuya firma era Baruch Espinosa, junto con un plano de la ciudad. La carta dice que el 3 de marzo no habrá un cuarto crimen porque la pinturería del oeste, la taberna de la Rue du Coulon y el Hotel du Nord eran los vértices perfectos de un triángulo equilátero y místico. En tinta roja, el plano demostraba la regularidad de ese triángulo. Treviranus se lo envía a Lerner. Lerner lee la carta donde dice que no habrá otro crimen. Pero él estudia atentamente la carta, el mapa. Los tres lugares eran equidistantes, simetría en el tiempo, 3 de diciembre, 3 de enero, 3 de febrero, y en el espacio. También sintió que estaba por descifrar el misterio. A su lado, un compás y una brújula completaron la brusca intuición que había tenido. Como ustedes ven, es decir, como que lo van llevando, ¿no es cierto?, moviendo una pieza y ellos se trasladan y entonces aparece otro crimen y ellos se trasladan. Es un movimiento como de piezas de ajedrez de los unos y de los otros. Cuando Lerner agradece a Treviranus el plano porque le ha permitido resolver el problema, Treviranus piensa que todo está solucionado, pero él dice que no. Justamente pueden estar tranquilos porque va a haber otro crimen y cuelga la comunicación. Parte entonces a la quinta abandonada que, de acuerdo a la brújula, señalaba cuál era el sur, ¿no es cierto? Había un crimen al norte, al este, al oeste, faltaba el sur. Entonces se traslada a la quinta esta abandonada en Triste de Roa. Luego pensó que
más afamado de los pistoleros, de Scarlett, hubiera pagado, no importaba qué, por visitar clandestinamente este lugar. Acevedo había sido compañero de Scarlett y consideró que quizá la cuarta víctima fuera Scarlett, pero lo desechó. En el tren empieza a pensar la explicación de los crímenes. Estaba en un triángulo anónimo, en una polvorienta palabra griega. El misterio casi le parecía cristalino. Baja del tren, camina hasta encontrar el velador de Camilán de Tejeruá. Pensó que solo un amanecer y un ocaso lo separaban de la hora anhelada por los buscadores del nombre. Y él debía ganarles. Llegó a la quinta, abrió el portón, la casa era abandonada, le parecía infinita. Cuando llega al mirador, dos hombres de pequeña estatura se arrojan sobre él, lo desarman y lo atan. Otro muy alto lo saluda con gravedad y le dice: usted es muy amable, nos ha ahorrado una noche y un día. Era de España. Ustedes ven cómo, él pensaba que no era él que movía las piezas y que iba a descubrir cuál era el causante de todos estos crímenes, sino que es Scarlett, es decir, su contrincante de alguna manera. Cuando le preguntó si buscaba el nombre secreto, el otro le reveló que no, que era a él que buscaba. ¿Y cuál era el motivo? Leonard había hecho encarcelar a su hermano y había quedado él muy mal herido. Durante 9 días agonizaba casi en Crisleroi. Toda la simetría de la pinta, toda esa dualidad monstruosa, le hizo sentir que tener 2 brazos, 2 piernas, 2 ojos, era también monstruoso. Y le revela que en esas noches juró tejer un laberinto en torno de la persona que había encarcelado a su hermano. Y dice que los materiales con los que ha tejido el fin del laberinto son el hereciólogo muerto, cosa que él ha descubierto por casualidad, una brújula, una seta del siglo XVIII, una palabra griega, un plural, los rombos de una pinturería. El primer término se lo otorgó al azar. Él quería robar los zafiros del tetrarca y Acevedo traicionó. Adelanta un día la sucesión, se pierde en el camino del hotel y hacia las 2 de la mañana había entrado al dormitorio de Jan Molinsky, que estaba despierto y que acababa de escribir la primera letra del nombre así articulada. Jan Molinsky, a quien Acevedo trata de pedir auxilio, pero lo mata de una puñalada. El segundo motivo fue cuando leyó un artículo en la Indische Zeitung que se refería a que Lönnrot buscaba en 2 artículos de Chernobynsky la clave. La clave era leer a Chernobynsky en la historia de la secta de los Hasidim. El miedo reverente de pronunciar el nombre de Dios origina la doctrina que ese nombre es todopoderoso. Algunos Hasidim, en busca de ese nombre secreto, habían cometido sacrificios humanos. Scarlett entendió que Lönnrot apuntaba en esa dirección. Los Hasidim habían sacrificado al rabino. ¿Desde qué punto va a dedicarse a justificar esa conjetura? Para el segundo sacrificio eligió el 3 de enero. Murió en el norte. Luego el segundo sacrificio en el oeste. Daniel Acevedo merecía morir porque había intentado robarles. La segunda letra del nombre ha sido articulada. El tercer crimen fue, como dijo Treviranus, un mero simulacro. Innsbruck está en el cubículo de la reunión, entran los amigos, los secuestran, desde el estudio del buque escribe la última de las letras del nombre, así articulada. Así se divulgó que de la serie de crímenes era triple, pero así lo entendió el público. Pero sin embargo, Lönnrot comprendería que el crimen era cuádruple. Un prodigio en el oeste, y reclamaba un cuarto prodigio en el sur. El tetragramaton, el nombre de Dios, Yahvé, constaba de 4 letras.
los arlequines y la muestra del culturero sugieren 4 términos. Él subrayó el pasaje en el manual de Belgium, donde manifiesta que los hebreos completaban los días de ocaso a ocaso. Esto da a entender que las muertes se produjeron el 4 de cada mes. Él mandó el triángulo de Pilato a Tribulanus. Él presiente que Lerner va a agregar el punto que faltaba, punto que determina un rombo perfecto. Es decir, él sabe, él va, que es lo que hace también un buen ajedrecista, mirar cuál va a ser el juego del oponente, del enemigo, para poder desbaratarlo, ¿no es cierto?, o hacer que vaya a donde él quiere que vaya. Bueno, en su laberinto, le dice Lerner, sobran 3 líneas. Dijo por fin, yo sé de un laberinto griego, que es una línea única, recta. En esa línea se han perdido tantos filósofos que bien puede perderse un mero detective. Bueno, por otra parte, Scala retrocede y dispara sobre él después de haberle dicho los motivos por los cuales lo mata. Viene a mi memoria el recuerdo de una película de ese extraordinario director Ingmar Bergman, El séptimo sello, que vi con Borges tantas veces. Creo que en la última escena el caballero desafía a la muerte con un partido de ajedrez. Se propone salvar así a una pareja de enamorados. Con la concentración del juego, el caballero logra distraer a la muerte y salvar a los jóvenes. Volvemos así, como en el tiempo circular, al poema Ajedrez 1. El último terceto dice, en el oriente se encendió esta guerra cuyo anfiteatro soy toda la tierra, como el otro, este juego es infinito. Borges unirá así el amor y el ajedrez. Borges, en las conversaciones del libro llamado Borges el Memorioso, explica que el otro, que menciona en el terceto, es el juego amoroso, y dice, son los 2 juegos eternos del hombre, el amor y el ajedrez. Muchas gracias.